Hola, soy Bego y desde la Empanalay de Bego hoy cocinamos paletilla de cordero al horno. Mira la carne cómo se ha desprendido del hueso, está tiernísima. Y los ingredientes que vamos a necesitar os los detallo al final del vídeo y en la descripción. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 250 grados, calor arriba y abajo. Vamos a preparar la paletilla buscándole una fuente apta para el horno. Le ponemos un hilo de aceite que esparciremos por toda la paletilla, tanto por delante, también lo haremos por el otro lado. Damos la vuelta y salpimentamos al gusto, tanto por detrás como por delante. Así le vamos a poner del vino que tenemos la mitad por encima, reservamos la otra mitad, y del agua exactamente igual, ponemos la mitad y reservamos la otra mitad, y ya lo tenemos listo para introducir en el horno. Ahora que tenemos el horno ya precalentado a 250 grados, introducimos la paletilla de cordero en la zona media, bajamos la temperatura a 230 grados y horneamos 30 minutos a 230 grados, calor arriba y abajo. Han pasado 30 minutos y vamos a ver cómo va nuestra paletilla. Ha cogido un bonito color dorado, así que vamos a darle la vuelta y aprovechamos y rociamos con el vino que nos quedaba y con el agua. Introducimos de nuevo en el horno en las mismas condiciones y horneamos 30 minutos más. Y mientras vamos a preparar la guarnición. La cabeza de ajos la vamos a dejar entera, pero vamos a quitar un poquito el rabo y un poquito las pieles. La dejaremos solo con la primera piel. Hemos dejado así la cabeza, y las patatas lo que haremos es pelarlas, y aproximadamente hemos calculado una patata por persona que vamos a preparar cortándola en láminas de más o menos medio centímetro de grosor. Y así lo hacemos con todas. Les ponemos también un hilito de aceite de oliva virgen extra. Las movemos un poquito para impregnarlas bien y ya las tenemos listas para introducir en el horno. Y aprovechamos que le acabamos de dar esta vuelta para introducir la guarnición. Pondremos la cabeza de ajos y las patatas y así que se vayan cocinando. Aunque le acabamos de dar la vuelta a la paletilla, siempre es bueno coger un poquito de su jugo, de su propio jugo, y regarlo un poquito. Aprovechamos también y ponemos las hojas de laurel. Así que volvemos a introducir en el horno y horneamos otros 30 minutos más a la misma temperatura. Durante este tiempo siempre lo vigilaremos que no se quede sin caldo y lo regaremos con su salsa. Y esto lo haremos cada 10 minutos. Pues ahora que han pasado estos 30 minutos, que ha estado por esta cara, fijaos qué doradito que lo tenemos ya. Le vamos a dar la vuelta para que se dore de igual manera por la otra parte. Si veis que andáis cortos de líquido, le podemos añadir un medio vasito más de agua para que el cordero quede bien jugoso. Introducimos de nuevo y horneamos otros 30 minutos. Igualmente por esta cara vamos a regarlo cada 10 minutos con el propio líquido que tenemos en la fuente para que no se seque. Seguimos horneando. Desde los últimos 30 minutos apenas lleva 20 y veo que se ha dorado en exceso, así que lo que voy a hacer es darle la vuelta. Fijaos que ya se está desprendiendo del hueso, está súper tierna, y lo dejamos los últimos 10 minutos por esta cara. Pues justo lleva en este momento, en total se ha cocinado en 2 horas, está perfecto para servir. Apagamos el horno y la sacamos. Mira, mira qué tierna está. Se desprende del hueso.
Así que espero que si te ha gustado este vídeo le des el me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Y los ingredientes que vamos a utilizar son una paletilla de cordero que nos la han precortado en la carnicería en 3 trozos. Utilizaremos aceite de oliva virgen extra, agua, vino blanco seco, pimienta y sal al gusto y haremos una guarnición con patatas, ajos y unas hojitas de laurel.